Estamos en Abriendo el Melón, un podcast existencialista para mentes inquietas con necesidades de buen alimento para el ser. Somos jóvenes, rurales, mujeres y feministas. Así que aprovecharemos la ocasión para formar parte de la revolución de las conciencias, la única que falta, de una manera divertida, entusiasta, informada online y sobre todo muy libre. Soy FM, algo sé de igualdad y hablaremos con gente que de verdad sabe de lo que nos interesa. En este episodio hablaremos de los cibermachismos y sobre las desigualdades que encontramos en las redes sociales y los videojuegos. Temas que están a la orden del día, pero de los que nadie habla. Os presentamos a nuestras dos invitadas, Ana Lidia Fernández Layo, directora de Opciónate. Buenas, Ana Lidia, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nuestra segunda invitada, que es Nira Santana, investigadora y docente en género y videojuegos, o podemos llamarlo de otra manera, que es experta en perspectiva de género en los videojuegos. Buenas, Nira, ¿cómo estás? Buenas, muchísimas gracias, muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por estar en Abriendo el Melón y estoy segura de que nuestras melonas y melones van a aprender por lo menos un poquito más de lo que vamos a hablar, que es los cibermachismos, ciberacoso en las redes sociales y en los videojuegos. Vamos a empezar este episodio con Ana Lidia. Ana Lidia, ¿qué nos cuentas sobre las diferencias en la forma de participar entre hombres y mujeres en las redes sociales? Yo esto es una cosa que nunca, la verdad que no había pensado que pudiera haber diferencias a la hora de participar. Bueno, pues lamentablemente en las redes sociales se reproducen también los comportamientos y las realidades androcéntricas, patriarcales y misóginas que siguen existiendo en el mundo presencial desde hace siglos, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos han indicado en las mujeres con las que hemos podido tener ocasión de hablar, ¿no? En la investigación cualitativa que hicimos aquí en Gran Canaria, y también las jóvenes con las que trabajamos en centros escolares, es que siguen limitando su participación en las redes sociales, en Internet, por esa autopercepción que tienen de riesgo, ¿no? De riesgo a ser insultadas, de riesgo a ser violentadas, de riesgos a ser acosadas, ¿no? Y bueno, en el momento en el que les preguntábamos si fueran hombres, cómo se sentirían, cómo participarían, se les relajaba la cara, se les relajaba el cuerpo y planteaban que su percepción es que si fueran hombres podrían hacerlo con mucha mayor libertad, ¿no? Entonces existe esta autocensura y esta limitación en su propia participación y en la manera en que se relacionan también, no solamente difundiendo, compartiendo contenidos o dándose a conocer incluso profesionalmente, sino también se relacionan con ciertas restricciones y mayoritariamente en entornos que consideran más seguros y no tan abiertamente como si fueran hombres, o por lo menos esto es lo que sienten. ¿Hay diferencia entre las distintas redes sociales? Pues sí, la verdad que sí que se comentan mayoritariamente, las violencias existen en todas, pero sí es verdad que bueno, va cambiando, pero sí se mencionan que hay diferencias en función de los horarios. Twitter es una de las más agresivas por lo que mencionan, sobre todo en horario de noche. Y luego también mencionan que cada vez más, desgraciadamente, Instagram y TikTok, por ejemplo, también, ¿no? Pero vamos, mayoritariamente en todas se perciben estas ciberviolencias tanto de carácter estructural, o sea, que ven los contenidos que existen de carácter machista y violento hacia mujeres y niñas, y también en la manera en que se relacionan o que reciben comentarios de otros usuarios o incluso usuarias, ¿no? Porque también se produce de mujeres a mujeres. ¿Cuáles son las ciberviolencias machistas más frecuentes y cómo podemos detectarlas? ¿Qué consecuencias tienen? Pues se han categorizado de muchas maneras. Nosotras en el trabajo que realizamos optamos por tres principalmente, que luego se subdividen y también se relacionan entre ellas. Por un lado, las ciberviolencias de carácter estructural o simbólico, que es un poco lo que mencionaba estructuralmente, ¿no? Hay que tener en cuenta quién programa los algoritmos, ¿no? Porque muchas veces en las redes sociales, los algoritmos, bueno, hay personas detrás que programan y que deciden qué contenidos se censuran y qué contenidos se permiten. Y bueno, es de todos y todas conocido el que se sigue promoviendo el que haya movimiento y el que haya violencia y que haya agresiones
en las redes sociales, ¿no? Entonces vemos muchos contenidos que ya de por sí son violentos, ya sean a través del lenguaje, de las propias imágenes y de la selección de contenidos, ¿no? Luego estarían las ciberviolencias de carácter sexual, que también están en las estructurales, ¿no? Y que se producen por parte de personas conocidas, pero también desconocidas, ¿no? En forma de insultos, bueno, cada vez se le ponen más nombres. Por ejemplo, slut shaming es llamar puta y zorra a la primera de cambio cuando no están de acuerdo con algún contenido, ¿no? Para desactivar, para desacreditar a la mujer que haya compartido, que haya opinado algo, ¿no? Y luego también, bueno, el uso de fotopenes, el envío de fotopenes, que bueno, como siempre comentamos, ¿no? Nadie los recibe, o sea, nadie los envía y todas lo hemos recibido en algún momento, ¿no? Y luego se produce ciberacoso sexual también por parte de profesionales de todos los ámbitos que usan los datos que han obtenido de mujeres por una cuestión profesional para luego ciberacosarlas, ¿no? Y por último, nosotras hablamos siempre también del maltrato y del cibermaltrato que tiene que ver con el control, ¿no? Y que tiene que ver con las relaciones de pareja o expareja, ¿no? Entonces está el porno de venganza, aunque algunas dicen mejor no llamarle porno porque cuando hacemos una foto o hemos grabado un vídeo en un entorno íntimo, ¿no? No lo hemos hecho con carácter comercial, lo hemos hecho con un carácter íntimo, ¿no? Personal. Y cuando estos contenidos se difunden o se manipulan, ¿no? Para hacer daño a otra persona, generalmente mujeres, tienen que saber que muchas de estas acciones son delitos, ¿no? Y que se producen, por ejemplo, en Gran Canaria, entre mujeres de más de 18 años, nos plantearon más de 330 mujeres que participaron en el estudio que más del 50% habían recibido algún tipo de ciberviolencia sexual por parte de su pareja o expareja, ¿no? Entonces se dan de manera muy, muy frecuente. Estas son como las tres categorías, pero luego dentro de estas hay millones de ciberviolencias. Algunas las podemos considerar malas prácticas del grado leve al grado más grave y en otros casos son delitos que es importante que se persigan. Bueno, que es importante que se persigan todos, los que se han considerado Por delitos supuesto. o los que todavía no lo son, porque la ley va muy por detrás. Esto también es muy importante decirlo, ¿no? Lo veremos un poco después a través de los videojuegos, el tema de la legislación, pero es verdad que sí se detectan evidentemente un montón de vacíos legales a la hora de qué es ciberacoso, qué no, y luego por parte, yo creo, de las mujeres también es difícil a veces saber qué se puede denunciar, qué no se puede denunciar, eh, o esa es al menos mi impresión, ¿no? Sí, de hecho, en Gran Canaria nos dijeron que solo el 5% de las mujeres que habían vivido una situación de ciberviolencia machista, solo el 5% había denunciado, ¿no? Denunciado, me refiero a las fuerzas de seguridad del Estado, porque también se puede denunciar en la propia red social, pero bueno, eso ya la mayoría sí que lo hacen, ¿no? Cuando lo reciben. Sí, muchas veces es que no es solo que las mujeres no sepan que se puede denunciar o no, es que ni siquiera las fuerzas de seguridad del Estado lo saben, porque esto va cambiando cada día, se va actualizando cada día y hay mucho camino por recorrer. La mayor parte de los delitos todavía se concentran en delitos que sí están dentro del Código Penal, como el acoso, por ejemplo, o la suplantación de identidad o cuestiones así, ¿no? Pero todavía no existe un marco legal que lo tenga claro, ¿no? Y que apoye a que estos procesos sigan adelante. Y de eso se sirven también los agresores, porque saben que hay una gran impunidad, ¿no? Y que, bueno, es difícil probarlo también, ¿no? Por eso también el fenómeno luz de gas es importante, que tiene que ver con, bueno, agredo, violento, causa un daño, porque siempre causan un daño psicológico y emocional importante, y luego hago como que no ha pasado nada, que ha sido una broma, que en realidad yo no quería, ¿no? Y entre jóvenes que hemos estado también trabajando, ¿no? Con una campaña para promover la ciberigualdad aquí en las islas, plantean muchas veces, no, fue una broma, ¿no? Cuando han manipulado igual fotos de compañeras, ¿no? Y las han difundido, han puesto cuerpos desnudos en sus caras o
o han difundido fotos íntimas, ¿no? que han obtenido pues de alguna manera, de manera en el marco de una relación y no para difundir a otras personas, y no saben que estos son delitos, ¿no? No saben, creo que muchas veces no son conscientes del daño que pueden producir, y en muchos casos además no saben la que se están jugando también en caso de que sean denunciados, ¿no? O denunciadas, porque también hay chicas que lo llevan a cabo hacia otras chicas, ¿no? Entonces sí, es importante que haya cada vez más conciencia sobre el daño que se produce y cada vez más apoyo social para pararlo, ¿no? Totalmente. Hablaremos un poquito más adelante, ya casi cerrando, sobre consejos que nos puedes dar para combatir este ciberacoso digital. Y para cerrar este bloque sí que me gustaría que nos contaras un poquito más sobre ti, quién eres y cuál es tu organización. Bueno, pues yo soy especialista en género e inteligencia emocional. Llevo muchos años trabajando, más de 20 años ya tengo una edad trabajando en la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas. Y en estos últimos 3-4 años especializándome en ciberviolencias machistas y en la promoción de la ciberigualdad o la promoción de un entorno más seguro y más igualitario para todos y todas. Dirijo y soy fundadora de la asociación Opciónate, es una asociación que está basada aquí en Gran Canaria, en Las Palmas, y trabajamos también en toda España, ¿no? Y también en el ámbito europeo e internacional, a veces a través de la cooperación internacional. Y estos últimos años hemos estado centradas en realizar guías, investigaciones sobre las ciberviolencias en el entorno de las TRICs, algunas en colaboración con NIRA, ¿no? Dirigidas a docentes, dirigidas a familias, ¿no? Porque algo que falta también son datos, ¿no? Entonces es muy importante obtener estos datos, ¿no? Y también el ofrecer herramientas para todos los agentes de cambio, ¿no? Trabajamos de manera participativa y vivencial y también diseñamos campañas, como por ejemplo una campaña de Ciberpasaporte por la Igualdad que hemos implementado en 4 municipios aquí en Gran Canaria, de la mano de distintos ayuntamientos, y en colaboración con centros escolares de primaria y secundaria. Hemos elaborado cortometrajes, hemos impartido formación para fomentar esa reflexión y esa concienciación de los jóvenes y de toda la comunidad educativa sobre la importancia de la ciberseguridad, de luchar juntos y juntas contra las ciberviolencias machistas, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos avanzando y queremos también seguir desarrollando nuevos materiales y nuevas propuestas para difundir no solamente el daño que se está produciendo a través de las ciberviolencias y obtener datos, sino también hacer propuestas hacia la ciberigualdad. También mostrar contenidos positivos y para que de alguna manera a las que trabajamos desde la promoción de la igualdad de género y el feminismo no nos echen de las redes sociales y que la población joven se una, chicos y chicas, para compartir, disfrutar y también diseñar nuevos contenidos que promuevan otros valores, ¿no? Que podamos unirnos de alguna manera para luchar contra toda forma de violencia en el ámbito online también. Me encantará, Lidia. A ver si conseguimos entre todas y entre todos que esto siga avanzando y lleguemos a esa igualdad real, ¿no? Y cuanto antes mejor. Aunque aún quedan unos añitos, cuanto antes mejor. Gracias por todo lo que nos has contado. Seguimos hablando un poquito más adelante y vamos a pasar al bloque 2. Mujeres manchegas, tenemos algo importante que anunciaros. Women Castilla-La Mancha, una asociación para el fomento del emprendimiento femenino digital, un movimiento para ayudar a las mujeres manchegas a dar vida a sus ideas, una comunidad femenina digital que busca la igualdad en el emprendimiento digital, la incentivación de la incorporación de mujeres líderes a nuevos modelos tecnológicos y la formación de nuevas líderes tecnólogas. Realizamos proyectos que fomenten la igualdad y el liderazgo femenino en el tejido empresarial digital. Únete a la comunidad y no te pierdas todos los proyectos que están por venir. Y continuamos con Nira Santana. Bueno, Nira, bienvenida, que ya te lo he dicho antes. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, pues
en este caso, pues mi foco de atención está centrado en el mundo de los videojuegos, un mundo que analizo desde la perspectiva de género. Y bueno, desde hace 20 años me dedico a la sensibilización en centros educativos. Principalmente o inicialmente yo me licencié en Bellas Artes e hice un máster en políticas de igualdad y violencia de género porque quería incorporar todas estas cuestiones al lenguaje de lo visual y a mi obra artística, pero a partir de ese momento pues empecé a trabajar y a fusionar todo lo que tiene que ver con la historia del arte y la situación de las mujeres en diferentes charlas, donde hablábamos sobre estos temas y otros, ¿no? En un recurso de atención a mujeres y menores en situación de violencia de género. Y fue más tarde, 15 años después, cuando después de todo ese contacto con alumnado de primaria, de secundaria, incluso universitario, me di cuenta de que, pues bueno, sus vidas están influenciadas también por este producto cultural que es el videojuego. Y ahí fue cuando me planteé hacer un posgrado en diseño de videojuegos para entender mejor el producto, porque es dual, ¿no? Por un lado, tiene una capacidad inmersiva que hace que si incorporamos valores negativos, pues afecten negativamente a los y las menores, pero también precisamente por esa capacidad inmersiva puede ser maravilloso. Entonces, eso es un poco lo que trato de hacer desde hace unos años, es decir, no solamente trasladar cuál es nuestra situación como mujeres en el sector, cómo se nos representa, sino también cómo podemos utilizar este producto a nuestro favor. Y en este plano, pues he participado como asesora en juegos para trabajar cuestiones de género en centros educativos como Skate Room, minijuegos donde trabajamos otras cuestiones. Y bueno, y después también en mi práctica artística, pues sí he presentado videojuegos dentro del contexto de las prácticas artísticas contemporáneas. Concretamente en la Feria de Arte Art París en Francia en 2019 presenté un videojuego que planteaba pues cuál es nuestro papel dentro del contenido narrativo del juego. Y este, pues, digamos, es mi ámbito de actuación, mi foco, ¿no? Súper interesante porque además es una industria potentísima a nivel mundial. El que juega más o el que no juega no se da cuenta, pero si entras un poquito en el tema, nos damos cuenta de que es una industria gigantesca que mueve millones y millones de euros y en el que las chicas estamos, pero ahora nos vas a dar unos poquitos más de datos para darnos cuenta de que no estamos quizá como deberíamos o como nos gustaría. ¿Qué nos cuentas sobre las mujeres como desarrolladoras de videojuegos? Bueno, pues en el terreno del desarrollo, el libro blanco del desarrollo español de videojuegos nos dice que nosotras, del total de empleados y empleadas directas, somos solamente el 23%. Es decir, que los hombres son casi el 80%, concretamente el 77%. Eso nos sitúa muy lejos de lo que serían cifras equilibradas o paritarias. Hay mucho que trabajar en este sentido. Y no solamente hablamos de subrepresentación, sino de brecha salarial en aquellos casos en los que las mujeres acceden a la industria. Es decir, hay una diferencia de salario que no se justifica y que además, como saben, es ilegal, no se puede dar, pero hay empresas muy potentes como Rockstar Games, por ejemplo, que fue investigada en el año 2018 por el gobierno del Reino Unido y se puede demostrar que estaban pagando un 64% menos a las mujeres. Un 64% menos. 64% menos. Qué barbaridad. Y otras empresas como Riot Games o Activision. Riot Games el pasado año se enfrentó al pago de una multa de $100 millones a más de 2.300 mujeres de la empresa, trabajadoras y extrabajadoras, que no solo denunciaban brecha salarial, sino casos de acoso sexual, al igual que en Activision. Entonces, bueno, no solamente es llegar a la industria, que ya es complicado, a pesar de estar sobrecualificada, porque estamos ante un sector que nos exige muchísimo, no nos exige lo mismo que a los hombres ni de lejos, nos exige ser brillantes, no nos podemos permitir ser mediocres, y esto es una injusticia porque, claro, si entendemos que los hombres son el 80% de quienes entran
y que la mayor parte de un videojuego está constituido por arte y nosotras nos licenciamos en más del 70%, tenemos que plantearnos que si ellos solamente son el 30% o menos de quienes estudian carreras o formaciones de ciclos formativos de carácter artístico, ¿cómo es posible que sean el 80% en la industria si no han tenido tiempo de formarse? Sin embargo, a nosotras se nos cuestiona nuestro Sí. nivel de formación y cualificación, cuando Eso verdaderamente... pasa en cualquier carrera STEAM. En Exacto. cualquier carrera STEAM se nos exige infinitamente más que al resto de los trabajadores, usuarios o llamémoslo como queramos. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues luego también techo de cristal, es decir, quieres ascender, quieres estar en puestos de toma de decisiones y también se ponen obstáculos en ese ascenso, ¿no? O promoción laboral. Frente a esto, el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos ya lo ha, digamos, contemplado dentro de uno de sus capítulos este año, porque insta a las empresas de videojuegos en España a empezar a implementar planes de igualdad, porque si no cambian las relaciones, si no tenemos equipos mixtos, si no tenemos equipos formados en perspectiva de género, vamos a tener contenidos llenos de estereotipos y roles de género, de prejuicios provenientes de las personas que crean videojuegos, porque al final somos personas y todas nuestras vivencias, experiencias, nuestra visión de la vida se va a plasmar en el juego. Cuanto más multidisciplinares y más diversos sean los equipos, eso es lo que hace, yo creo que también con el tiempo se tome de manera natural, que da igual si eres hombre o mujer, sino que eres compañero o compañera, ¿no? Sí, efectivamente. Lidia, ¿cómo es la representación de las mujeres en los videojuegos? Pues es una representación mediada por esa visión masculina de estos estudios no diversos. Es decir, al final, bueno, en mi último estudio, en mi última investigación, género, gamers y videojuegos, tuvimos la oportunidad de entrevistar a jóvenes a través de cuestionarios anónimos. Lo que nos contaron, en más del 70% de las mujeres, de las chicas encuestadas, y en más del, en casi el 60% de los chicos, es que juegan actualmente videojuegos sexistas. Pero preguntamos qué consideran como tal, qué identifican como tal. Y entonces, pues lo que nos contaban en casi el 50% es que observan en esos contenidos no solamente a nivel corporal, sino narrativo, observaban que las mujeres son representadas de manera pues cosificada, objetualizada, hipersexualizadas, con cuerpos que no se ajustan al de los cuerpos diversos de las mujeres reales. ¿Por qué? Pues porque han visto en estos juegos a los que actualmente juegan escenas de prostitución, han visto pues personajes, me contaban por ejemplo, oye, ¿qué hace una mujer en bikini en el Polo Norte en una batalla, ¿no? Es decir, esa ropa no es adecuada ni para el clima porque se va a pelar de frío y tampoco es adecuada para una batalla porque le van a hacer daño por todos lados, ¿no? Entonces, claro, exponen también que observa que hay una fragmentación del físico en las cinemáticas, por ejemplo, cuando superamos un nivel, vemos ese vídeo que nos explica qué es lo que va a pasar en el siguiente, ¿no? Y en ese vídeo los planos, las tomas suelen ser de los pechos o el glúteo de los personajes femeninos. También vemos mecánicas exageradas, por ejemplo, el pecho de las mujeres se mueve muchísimo, mucho más que el de cualquier mujer en la calle, ¿no? Hablaban también de que han observado violencia de género explícita y también que consideran sexista el que no haya mujeres en el relato o sean representadas de una manera en la cual por lo que observamos es un ser frágil, débil, vulnerable, al que hay que salvar. Es decir, personajes secundarios, terciarios, ¿no? En definitiva complementarios que no aportan al desarrollo de la historia. ¿Se pueden denunciar este tipo de... Cuando uno detecta que en un videojuego hay algo así, ¿hay algún organismo de control para esto? ¿Se puede denunciar de alguna manera?
Yo creo que aquí el papel importante está en que la comunidad denuncie este tipo de situación. Recuerdo el caso de un videojuego que se promocionó en Steam, que es el Amazon de los videojuegos, en 2019. El videojuego se titulaba El Día de la Violación y, como su mismo nombre indica, consistía en violar a mujeres. Entonces, este videojuego, que es una aberración total, fue denunciado por la comunidad en esta plataforma, en Steam, y pedían, lo que estaban pidiendo las demandas, era relativas a qué están haciendo promocionando esta porquería y cómo pueden plantearse el publicarlo. Entonces estaban la comunidad evitando que se publicara finalmente, que se alojara para la venta en Steam. Steam no lo vendió. A partir de ahí, esto sienta un precedente y empiezan a hacer las cosas de otra manera. Pero este juego se sigue vendiendo. Es decir, yo puedo, como escritora, intentar vender un libro mío en Amazon, que si Amazon me dice que no, yo puedo venderlo en cualquier librería física o en otra plataforma. De otro sitio o de otra manera, Pues sí. con esto Pero pasa lo mismo. no hay ningún organismo, no hay ningún órgano de control, no hay ninguna legislación que lo vaya a vetar. Los órganos que nos indican la idoneidad de un juego, ahora mismo, por ejemplo, estarían las clasificaciones PEGI, que nos hablan del nivel de violencia de un juego. Pero cuando salen este tipo de producciones, pues es como cuando nos enfrentamos a una producción de este tipo en el mundo del cine. Bueno, pues en definitiva es muy importante la implicación de la comunidad gamer a la hora de denunciar este tipo de cuestiones en las propias plataformas que promocionan los juegos y por supuesto establecer algún tipo de regulación para que esto directamente no suceda y no tengamos que dejarlo en manos de quienes juegan. Pues muchísimas gracias, Nira. Vamos a ir clausurando este episodio. Para finalizar, me gustaría que tú, Nira, tanto como tú como y Ana Lidia, me dijerais una conclusión final, tanto por parte de Ana Lidia sobre la ciberviolencia y por parte tuya sobre la igualdad en todo este tema de los videojuegos. Muy bien, pues por mi parte creo que es fundamental que sigamos investigando. Ya lo decía Ana Lidia inicialmente, los diagnósticos son importantes, pero también es importante aportar en paralelo soluciones y mecanismos para verdaderamente promover un cambio real. En el mundo de los videojuegos, en lo que respecta a las desarrolladoras, necesitamos romper con los prejuicios que median las decisiones de quienes tienen el poder de contratar a las mujeres. Necesitamos mejorar las condiciones de las mismas dentro del entorno laboral de la industria de los videojuegos y para eso son importantes los planes de igualdad, los protocolos antiacoso y, por otra parte, formar a las empresas de desarrollo en perspectiva de género para que sus productos también contengan esta nueva forma de relacionarnos y de ver la vida en la propia empresa, ¿no? Es decir, que esta filosofía que se instala en la empresa a través de la sensibilización también se traslade al videojuego. Y por otra parte, y mientras esto no suceda, será también vital que el alumnado de los centros educativos, también las personas adultas que juegan, pues puedan tener una visión crítica, ¿no? de lo que está ocurriendo para saber escoger de una manera responsable. Y por supuesto tenemos que seguir sensibilizando a los chicos para que no promuevan el acoso y la discriminación por razón de género en estas partidas online y en el contexto de las empresas. Ana Lidia. Súper importante, suscribo todo lo que dice Nira, aplicado también al ámbito de las TRICs. Muy importante el que haya cada vez más personas, cada vez más mujeres, siempre en todas partes, ¿no? Cada vez más equilibrio, cada vez más personas sensibles que quieran luchar contra toda forma de violencia en todas partes, también en el ámbito de las TRICs, porque como comentaba antes Nira también, hay personas detrás de quien programa los algoritmos y quien permite unos contenidos u otros, ¿no?
Muy importante seguir con la formación, con la concienciación a todas las personas, muy importante el autoanálisis, ¿no? También, y asumir que todos y todas somos machistas y que o contribuimos a parar esto o estamos contribuyendo a que continúe, ¿no? Hay que bloquear, denunciar, apoyar a todas las víctimas de todo tipo de ciberviolencias machistas, aunque nos pueda parecer leve, hay un daño emocional importante. Las mujeres y las chicas no tenemos por qué participar en Internet con tensión a que nos ataquen, a que nos insulten, a que nos manden fotos sexuales que no deseamos. Es súper importante también el cuidado colectivo a todos los niveles, y con las y los menores importantísimo acompañarles, y que la brecha generacional que existe, porque claro, los que venimos con generaciones posteriores no conocemos tanto en el ámbito de los videojuegos ni de las TRICs, conozcamos lo suficiente o brindemos un clima de confianza de tal manera que las y los jóvenes puedan acudir a nosotras y a nosotros en caso de verse violentados, ¿no? En caso de violencias machistas, ellas, ¿no? Y seguir luchando, seguir evidenciándolo con cifras y seguir también trabajando en incidencia política para que mejoren las legislaciones. Porque igual que con la violencia presencial, sigue habiendo una gran necesidad de mejora en la atención a las mujeres que lo están sufriendo. En la virtual, precisamente por el grado de impunidad, por la dificultad de probarlo y de denunciarlo, todavía hay como más sensación de indefensión, ¿no? Entonces, bueno, que nos unamos todos y todas contra los agresores y las agresoras, porque seguro que somos más personas las que queremos pararlo que las personas que quieren continuarlo. Entonces, que haya más unión a todos los niveles y que se sigan haciendo programas como este. Muchas gracias, porque hay que difundir y seguir difundiendo este tema. Está claro que en este mundo de digitalización y tecnología las mujeres hoy en día no ocupamos el primer lugar y que hay una desregulación generalizada en cuanto a la igualdad. Así que suscribo todo lo que decís, por supuesto, y bueno, animo a que esos organismos que tengan que regular todos los ámbitos de la igualdad en cuanto a la ciberviolencia y en cuanto a los videojuegos, pues se pongan en marcha más rápido si cabe y si se puede. Así que muchísimas gracias a Ana Lidia Fernández y Nira Santana, al Instituto de la Mujer, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a todas las melonas y melones que nos escucháis. Nuestra frase de sobre de azúcar para hoy es de Gloria Steinem, famosa periodista de mediados del siglo XX, y es: una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. Así que aquí os dejamos, melonas y melones. Hasta el próximo episodio. Gracias. Pedro, ¿tú crees que una chica puede ser investigadora? Sí, ¿Tú crees que una chica puede ser ingeniera? sí, ¿Tú crees que una chica puede construir un puente? sí, ¿Tú crees que una chica puede ser informática? sí. ¿Y hacker? No, ¿Por qué crees que una chica no puede ser hacker? porque la denunciaría. Ven.